Bueno, vuelven todos al trabajo durante esta jornada y comité político en un ratito más ahí en el Palacio de la Moneda. A ella asiste no solo el presidente Boric, sino que también sus ministros, entre ellos la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, con quien estamos a esta hora en línea. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida, gracias por acompañarnos en ADN. Buenos días. Buenos días, Mauricio, Paula, un gusto estar con ustedes hoy día retomando después de las vacaciones. Eso es lo que le preguntamos a todo el mundo, ¿no? Porque a todos nos pasa. El aterrizaje a la realidad, ministra, ¿cómo ha sido hasta ahora? Hoy día inicia el pago, el segundo pago del bono marzo y ya tienen actividades ustedes programadas con eso. Sí, yo creo que va a ser intenso. Además, marzo es per se un mes intenso, pero con mayor razón en este caso, ¿no? Con muchas actividades en torno al bono marzo, a empleo y también en particular a la implementación de pensiones. Así que con harta intensidad va a ser este mes. Quedémonos con lo del bono marzo, ministra, para despejar eso que le interesa a muchísimas familias, el pago del aporte familiar permanente, quienes forman parte del segundo grupo de beneficiarios. Eso es lo que parte hoy, ¿no? Claro, en el caso del bono marzo, lo que se va a hacer es pagar ahora la segunda nómina. Hay que recordar que el bono marzo beneficia a las personas que son beneficiarias a la vez de subsidio único familiar, de asignación familiar permanente, que son las que tienen una carga, Paula, que uno dice así como, tengo inscrito como carga a mi hijo, tengo inscrito como carga a mi hija, son ese tipo de personas, y las que reciben el SUFA, el subsidio único familiar, más algunas otras personas que pertenecen a los programas Chile Solidario, Seguridad y Oportunidades, y se dividen en 3 tiempos los pagos. Los primeros comenzaron a mediados de febrero, ahora a principios de marzo viene el segundo pago, y el tercer pago viene la quincena de marzo. Son aproximadamente 65.000 pesos por cada carga familiar, y que se depositan automáticamente porque las personas están inscritas en estos programas a diciembre del año anterior. Entonces ya están en la nómina. Igual siempre, Mauricio, hay gente que tiene dudas, ¿no? Sí. Y ahí tienen que concurrir al IPS a través de su oficina de atención que se llama En Chile Atiende, para poder preguntar si por qué no le llegó o si le va a llegar o no. Ya, si esa consulta, ministra, pasado, ¿no? esa consulta tiene que ser presencial, gente que no. O puede ser a través de teléfono o a través de algún sitio en internet. Hay dos cosas. Hay un call center de Chile Atiende que es el 101, y además está la página web aportefamiliar.cl. ¿ya? Lo que pasa es que yo a veces destaco lo presencial porque nosotros casi atendemos todo por no presencial, digamos, pero la gente mayor, que muchas de las personas que son beneficiarias además de estos aportes, le requiere ir a las oficinas muchas veces. Las habilidades digitales en Chile todavía tienen una brecha importante en torno a las personas de la tercera y cuarta edad. Ya, eso con el aporte familiar permanente, el antiguo bono marzo, pero ya decíamos, usted misma nos reconocía, o sea, harto trabajo en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, también con la implementación de la reforma de pensiones, tema que estuvimos muy atentos y usted misma estuvo con nosotros acá durante el mes de enero, en la medida que todo esto se iba discutiendo y finalmente aprobando ahí en el Congreso. ¿Qué debiera pasar este mes de marzo con la reforma de pensiones? Bueno, lo primero que ya pasó en febrero, Mauricio, para contarles a los días posteriores de la aprobación de la reforma, es que se constituyeron alrededor de 15 equipos de trabajo que conforman los ministerios de Hacienda, de la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES y de Trabajo, que organizan lo que van a ser estos 36 meses de implementación de la reforma. Lo quiero señalar en estos términos de un plazo que parte ahora, pero que culmina en 36 meses más, porque son cambios paulatinos que se van haciendo en el tiempo. Entonces, los primeros cambios, es el nombramiento de quienes van a estar a cargo del Fondo Integrado de Pensiones, para efecto de que en 5 meses más se pueda empezar a recaudar la cotización de los empleadores. Y en eso estamos, junto con organizar el trabajo en la planificación misma, ¿cierto?, de estos 15 equipos de trabajo para estos 36 meses que tienen que ver con áreas normativas, todas las nuevas instrucciones que hay que dictar, por ejemplo, para los multifondos o para cómo se van a reconocer los años cotizados. Tiene otra parte legislativa, que son los proyectos de ley que complementan la implementación de la reforma, como un nuevo proyecto del seguro invalidez y sobrevivencia, y hay además otros temas que tienen que ver más operativos, ¿no? Pero es un trabajo de envergadura. Lo importante es saber que en marzo parte la conformación del fondo de pensiones, que en 5 meses más los empleadores deben empezar a pagar la cotización, y que en septiembre se empieza, si es que esto sale del Tribunal Constitucional ahora en marzo, ¿cierto?, a pagar el aumento de la PGU, y en 9 meses todos los beneficios por años cotizados y por equidad de género a las mujeres. Ministra, eso le iba a preguntar, todo esto en tanto cuanto la ley se publique en marzo, con todo el trámite que significa constitucional en el tribunal, por ejemplo.
Claro, Paula. De hecho, el Tribunal Constitucional dejó convocado post-aprobación de la Cámara de Diputados del tercer trámite del proyecto de ley para el 4 de marzo, si no me falla la memoria, es 3 o 4 de marzo. Mañana. Hoy día vamos a tardar mañana para discutir primero, empezar a revisar las normas que son de control preventivo, ¿no? Claro. Que son aquellas de carácter orgánico, claro. Pero entre medio se presentó este requerimiento por parte del conjunto parlamentario de diputados en particular, la mayoría de ellos de oposición, algunos independientes y dos del oficialismo, que ponen en cuestión varios elementos de la reforma y que esperamos que el Tribunal Constitucional pueda resolver dentro de su atribución y de sus plazos, por cierto, ojalá lo más pronto posible. ¿Y qué espera el gobierno? ¿Entiende uno que rechace esas apreciaciones que pone la derecha sobre la mesa, digamos, que podrían dificultar? Yo diría el gobierno y buena parte de la oposición también, porque esto fue una conversación que se hizo entre Chile Vamos y el oficialismo, y que gozó con un amplio apoyo parlamentario, pero en esas atribuciones yo creo que uno, más que expresar las intenciones, los deseos y la tranquilidad que tenemos sobre el tema también, en esto quiero ser bien clara, nosotros estamos tranquilos respecto a la constitucionalidad de la normativa. Lo importante es que el Tribunal Constitucional pueda actuar con toda su autonomía dentro del marco que le corresponde. Ministra, se lo han preguntado a otras autoridades. Aquí el foco en el Instituto de Previsión Social va a ser bien clave, va a haber también algo de ayuda externa que tiene que ver con el Banco Interamericano del Desarrollo, pero a su juicio, en términos de implementación, ¿esta reforma en términos estructurales es más grande o más compleja que la del 2008? Sí, yo quiero en esto sumarme a las palabras del ministro Marcel, ¿no? Porque yo no estuve en esa oportunidad trabajando en esa reforma, pero él no solamente estuvo trabajando, sino que yo diría fue su protagonista. Uh-huh. Y él mismo ha señalado, ¿no?, que estamos ante una reforma de una magnitud mucho mayor, principalmente, Paula, y por eso costó tanto sacarla adelante, porque fija cambios importantes en el pilar contributivo, que es donde se cotiza, ¿no? La reforma del 2008, que es una obra importantísima del gobierno de la presidenta Bachelet, generó un apoyo importante para que la gente no estuviera en las condiciones tan precarias que estaban los adultos mayores, pero en la parte de la AFP no se logró meter mucho, por decirlo de alguna manera, muy poco en realidad. Esta reforma, al contrario, se mete mucho en esta parte, en la parte contributiva, y va a requerir cambios que son profundos y que se van a expresar en varios años. El momento de la aprobación fue como bien efervescente, diría yo, pero todos los cambios se van a ir expresando en el tiempo, digamos, porque aquí primero van a haber mejoras de pensiones en algunos meses más, pero la profundidad del ahorro provisional va a ser aumentada considerablemente, paulatinamente en el tiempo. Por otro lado, parte de lo que hoy día constituían ingresos de las empresas, plusvalía de las empresas, se va a destinar a ahorro previsional para los trabajadores, que es un porcentaje importante del PIB, entonces hay cambios que son bien sustantivos. Ya, ahora, en todos estos cambios, ministra Jara, es un mes, el mes de marzo, ya decíamos, un mes también de definiciones. ¿A usted, en lo personal, le gustaría desde el Ministerio del Trabajo seguir encabezando todo este proceso? Yo sé que la decisión respecto del gabinete corresponde al presidente de la República, pero a usted, en lo personal, ¿le gustaría seguir hasta el final de este gobierno el gabinete? Mire, yo en eso me quedo sujeta a lo que el presidente decida, y como me imagino los partidos también están definiendo otras situaciones, también a lo que mi partido en particular decía. Yo sé que a veces es difícil como que alguien pueda creerlo, pero yo estoy en política en función de un proyecto más que de una carrera propia, así que mis intereses personales me los guardo para mi vida privada, y en el servicio público actúo en función de lo que sea más conveniente para el proyecto que represento como una persona de izquierda. Ya, quedémonos en la decisión entonces que podría tomar su partido, ministra, porque su partido, el Partido Comunista, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, ha dicho que está disponible. El partido ha dicho que quiere llevar un candidato o una candidata. Si ese partido dijera, Yanet Jara es nuestra mejor carta, la mejor aspectada en las encuestas y la que mejor puede representar al PC en primarias, va a decir que sí, en la lógica de lo que usted ha planteado, de lo que define su partido. Paula, yo sé que es media fome la respuesta que le voy a dar, pero como esa conversación todavía no se ha dado, yo prefiero no anticiparme. Lo que sí, yo no voy a salir a decir ni que estoy disponible ni que no estoy disponible, porque no es propio de la cultura de los comunistas. Nosotros discutimos nuestros temas internamente y es ahí donde resolvemos una posición única. O sea, lo de Daniel Jadwe excede la cultura de los comunistas. No, porque en el caso de Daniel ya fue precandidato antes, entonces él está en otra situación, por decirlo de alguna manera. Pero yo por lo menos me atengo a la cultura partidaria de siempre.
Lo que sí, mire, la reforma previsional es muy desafiante, yo creo que es una hermosa tarea, ojalá poder contribuir, pero uno siempre tiene que pensar en que el trabajo lo conforma no una persona, sino que es de equipos. Y así ha sido en este caso también. Por eso partía comentándole que se han conformado alrededor de 15 equipos que van a ver distintos tipos de materias. Ministra, me gustaría, sí, pues, es como, me costó tanto sacarla, pero bueno, igual veremos qué pasa. O sea, costó tanto sacarla que a usted le gustaría seguir un poco en la coordinación de todo lo que viene por delante. Yo creo que es un desafío súper bonito. A mí me gustaría en realidad. Pero bueno, los partidos decidirán y el presidente de la República en eso también es... ¿Y quién prima ahí, perdón, o sea, en esta cultura que usted dice de su partido en particular, prima lo que dice el partido o prima lo que dice el presidente? No, lo que dice el presidente, si el presidente es el jefe del Estado y del gobierno. Ya, o sea, si el presidente le pide que se quede, ¿usted se queda aunque el partido le diga que no? Lo que pasa es que mi partido lo que hace es poner, como le llaman en la cultura comunista, los cuadros políticos a disposición del gobierno. Entonces, en definitiva, no se impone una decisión a la otra, se hace una conversación. Pero sin duda, nosotros, las y los comunistas, tenemos sumamente claro que el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el presidente de la República. Ministra, y en esta lógica de los equipos, en esta lógica de lo que decían los partidos, de lo que decía el presidente, en definitiva, de incorporarle más democracia a ciertos procesos, más allá de las definiciones que se tomen este mes de marzo, cuando sea, a usted como Janet Jara, militante del Partido Comunista, ministra del Trabajo, ¿le parece que los procesos presidenciales son imprescindibles las primarias? ¿A todo evento? Mire, déjeme hacer un comentario. Encuentro que son una muy buena práctica democrática de la política y que contribuyen a que la ciudadanía pueda expresar desde ya una opinión. Muchas veces en política, y de lado y lado, digamos, hay ciertos caudillismos, gente que es un poquito más, que marca más las encuestas que otra, o que es a veces más altisonante que otra, pero en definitiva los votos a veces lo confirman y a veces no. Así que el ejercicio de primaria me parece de una profundidad democrática importante. ¿Siempre? Creo que si usted me pregunta en particular por el caso, por ejemplo, de la expresidenta, que me imagino, Paula, que para allá va, es evidente que esa situación es distinta, porque la presidenta Bachelet ya ha liderado este país en 2 ocasiones. Pero es una decisión que todavía ni siquiera sabemos qué es lo que ella nos va a responder, y yo creo que es importante dejar que ella tome su decisión con tranquilidad, porque no es bueno presionar estas cosas, ¿no? Es una tremenda responsabilidad y ya 2 veces ella la ha cumplido. Se le ha presionado en exceso desde algunas dirigencias de los partidos, lo planteaba el senador Ricardo Lagos Weber, que no ponía el exceso como calificativo, eso lo pongo yo, ¿no? Pero él decía como que hay una presión en torno a la exmandataria, y la labor es nuestra, y la labor siempre fue nuestra, de encontrar nuevos liderazgos, sobre todo cuando ella ya ha dicho permanentemente que no quiere ser candidata otra vez. Sí, yo creo que más que una presión, Paula, yo diría que lo que hay es un reconocimiento transversal de su liderazgo. Muy transversal, muy importante, pero evidentemente el senador Lagos Weber tiene razón. Nosotros también aquí hemos tenido una tarea que debemos fortalecer más, y que en estos días a lo mejor se despeja, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Pero usted fue subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la conoció bien de cerca. ¿Usted qué cree que va a ser su decisión? ¿Cuál cree usted que va a ser su decisión? No, Mauricio, no. Primero, no tan de cerca, le tengo mucha estima y valoración, pero no soy su círculo más íntimo. Y no sé, imagínense, si supiéramos todos. Que sí, lo que yo creo, Mauricio y Paula, es que en el escenario político en el que estamos, como algunos analistas a veces lo dicen y usan estas frases así que expresan simbólicamente cómo estamos, que está todo muy líquido, ¿no? Hoy día la carrera presidencial está plenamente abierta. Nosotros, los que nos mueve, ¿cierto?, como gente izquierda, el mundo del progresismo, son ideas. Yo creo que es muy importante pensar Chile de aquí al 2030, Chile al 2050, priorizar, ¿cierto?, determinadas áreas. Qué más justo, qué más democrático, qué más horizontal e igualitario en una sociedad que el combate al crimen organizado. Miren, yo vengo de una población donde el narco se instaló lamentablemente, y hoy día va avanzando y va tomándose incluso en algunos espacios más formales de las organizaciones vecinales. Entonces eso hay que detenerlo, y eso tiene que ser una tarea prioritaria, absolutamente prioritaria de la izquierda. El presidente Boric hizo un giro en su gobierno en esta materia,
le dio prioridad y hay que seguir profundizándolo. Y así en otros temas. Yo creo que hay que pensar en el Chile del futuro. Nosotros tenemos una proyección que hacer de lo que queremos para nuestro país. Y en base a esas ideas se elegirán los nombres, ¿no? Los candidatos. Y en momentos en que ya se comienza a hablar de candidaturas presidenciales, ya escuchábamos este fin de semana, veíamos una entrevista a Evelyn Matei, ella sigue planteando la unidad de su sector, digamos, porque dice que si no es posible que el oficialismo unido, pese a todo lo que dicen las encuestas, termine ganando la presidencial en diciembre. ¿Cómo ve usted ese escenario, más allá de las candidaturas, más allá de los nombres? ¿Usted cree que una derecha dividida es ganable? Yo creo que el escenario de verdad que está plenamente abierto, sobre todo cuando los candidatos de oposición que escucho y de derecha, digamos, las entrevistas este fin de semana fueron bien claras, parece que vivieran todo en Providencia, en las comunas, ¿cierto?, del sector oriente, bien poco sentido como de conexión con la realidad. Yo que bien sorprendí en la entrevista de la candidata Matei, o sea, realmente piensa conducir el país con la realidad de Providencia, que no es la realidad de Chile. Entonces, uno lo ve y dice, bueno, en algún minuto esto, no solo la falta de unidad política del propio sector, que tiene una tendencia, ¿cierto?, muchas veces, y la ha demostrado en los hechos, a dividirse, esta falta de sintonía con el pueblo de Chile es algo que debiera, ¿cierto?, expresarse electoralmente, pero para eso nosotros también como oficialismo tenemos desafíos importantes. Y nosotros como gobierno, como nos ha dicho el presidente, nos queda un cuarto de gobierno y tenemos tareas muy importantes también que llevar adelante. Entonces, cada uno va a tener que ir cumpliendo su rol en esto. Ya, pero Matei también critica al actual gobierno en materia de seguridad, en materia de migración. Lo critica también en materia de la cantidad, dice ella, de gente que ha llevado el gobierno a trabajar en el Estado. 100.000 personas que ingresaron a trabajar en el sector público, dice Matei. Sí, lo que pasa, dos cosas al respecto, Mauricio. La candidata Matei critica todo, harta crítica y poca propuesta. Pero lo segundo, lo del empleo público no es efectivo. La directora de la DIPRE y el ministro de Hacienda lo han aclarado un conjunto de veces, y aquí se está hablando de funcionarios que se incorporaron con motivo del censo, que ya salieron, de los SLEP de educación que se aprobaron en la reforma, y personal primario de la atención primaria de la salud, que son al menos 25.000 personas. Entonces, si parten de una premisa que no es real, ahí ya cuesta empezar a discutir, ¿no? Porque la campaña electoral no puede llevarse en esta batalla de ideas, no puede llevarse en el cual se demuelan, o se trate de demoler, más bien dicho, las verdades que las instituciones públicas constatan, como el INE, como la misma DIPRES, que tiene un complemento importante de cuadros técnicos que permanecen de gobierno en gobierno. Entonces, una cosa es la discusión de ideas, que yo creo que es muy interesante y es lo que nos hace falta, ¿no? Porque si uno ve aquí en el debate, lo que ha estado es como quién se opone más fuerte que el otro a la idea que el gobierno plantea, o quién denota de manera más, no sé, escandalosa, por decirlo así, las ideas del otro, pero hay bien poca propuesta, y en eso estamos en una pobreza importante. Yo creo que el legado del gobierno del presidente Boric, reivindicando la prioridad de los temas de seguridad para una vida tranquila en los barrios y de crecimiento y empleo, que son las prioridades de la cartera este año, de acuerdo a lo que el presidente por lo menos a mí me ha instruido, son sin duda dos elementos centrales para el Chile de los próximos años. Y en eso debiéramos trabajar todos unidos en propuestas. Ministra, estas no son ninguna de las dos tareas fáciles. Ya voy a ir con el tema del desempleo, porque tenemos cifras frescas de la semana pasada y ha sido un indicador bien como reactivo, bien rebelde, digamos, ¿no? Como que ha costado bastante bajar, pero quería quedarme a propósito de que estaban hablando de eso con la entrevista de Evelyn Matei, porque partíamos nosotros hablando de bono marzo, de beneficios sociales, de la reforma previsional, y ella ha planteado también en el contexto de las críticas de la derecha a la dirección de presupuesto por los cálculos, por el reajuste, por la deuda fiscal, que va a hacer un recorte fiscal de llegar a la moneda de 6.000 millones de dólares. Y sostenía durante este fin de semana que se puede hacer eso sin afectar el gasto social. ¿Se puede hacer eso sin afectar el gasto social, o de qué está hablando Matei? Sí, yo creo que sería bueno que ella aclarara dónde va a ser esos recortes fiscales, porque si no va a afectar el gasto fiscal, entonces ¿de dónde va a salir la plata? A eso voy. O sea, yo creo que hay mucho de titular, harto de crítica, harto de frases altisonantes, pero poco de contenido. Entonces, yo mañana puedo decir, no, pues usted va a recortar 6.000, no sé, cualquier otro candidato dice, yo voy a recortar 7.000, el otro 8.000. O sea, ¿de qué se trata esto?
muy parecido, ¿cierto?, al discurso de otros candidatos de otros países. Las copias yo creo que nunca son buenas, y si el original ha tenido dificultad, imagínense las copias. Pero hoy día pensar en disminuir en 6.000 millones de pesos el erario fiscal sin afectar el gasto es como, a mí no me cuadra matemáticamente, realmente. Ya, y lo del desempleo, contábamos la semana pasada que volvió a bajar, llegó a su menor nivel en 2 años, sigue presentando desafíos en torno a las brechas, a la informalidad, pero descendió 0,4 puntos porcentuales a 12 meses. ¿Es una tendencia ya o todavía sigue siendo la cifra más rebelde de la economía, de alguna manera? Podría responderle ambas cosas, Paula. O sea, primero, ya es una tendencia, evidentemente lleva un año en reducción de la tasa de desocupación. Muy buena noticia además la de la informalidad, que bajó 1.3, ¿cierto?, en 12 meses, en los últimos 3 meses, perdón, también. Ahí uno podría decir esa tendencia que está mirando lleva una serie mucho más acotada de tiempo, pero todavía esto representa desafíos. Y a ese respecto quisiera señalar que el presidente de la República, Gabriel Boric, lo que nos ha encomendado es presentar un proyecto de ley ahora, dentro de este mes, que refunde varios subsidios que hoy día hay, que son, yo diría, bastante rígidos, que no dicen relación además con incentivos económicos que sean realmente interesantes para los trabajadores y para los empresarios, en mecanismos que sean de mayor flexibilidad y que puedan poner el foco, por ejemplo, en el empleo de las mujeres, que es el que ha estado más rebelde. Y asimismo, en eso vamos a estar. Yo creo que ese proyecto de ley debiera avanzar relativamente bien y rápido en el Congreso Nacional, porque es una herramienta que da mucha flexibilidad para el mercado laboral chileno. Ministra Jara, una última pregunta, agradecido de su tiempo, porque entiendo que tiene pronto la reunión del comité político, pero al menos de mi parte, la Central Unitaria de Trabajadoras anuncia una nueva manifestación, una nueva movilización para las próximas semanas, algo que ha defendido el presidente de su partido, Lautaro Carmona, diciendo que la movilización social es un factor democrático. ¿Se puede estar con un pie en la calle y otro pie en la moneda? Lo que pasa es que los que están en la moneda no son la Central Unitaria de Trabajadores, pues, Mauricio. Ellos están en su sede representando. Pero como Partido Comunista me refiero. De los trabajadores. Por supuesto que sí. Y de hecho, de nuestra parte, como Partido Comunista, esa ha sido siempre nuestra vertiente. Movilización social y también política institucional. No hay ninguna contradicción en aquello. Ya, pues, ministra Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos en ADN. Gracias a ustedes y buen marzo. Gracias, ministra, igualmente.